Como siempre, en el comienzo brindamos por allí un acercamiento a la actualidad. Un acercamiento que simplemente está atravesado por lo nacional, fundamentalmente, porque ayer hemos sido un poco testigos todos del discurso, en primer lugar, del ministro de Economía, Caputo, después del presidente Milei, y bueno, nos atraviesa esta economía que cambia a partir del lunes, cambia en muchos aspectos. Se anunció el final del cepo, algo que había predicho ya el gobierno nacional, casi como un anuncio de campaña, ¿no? La culminación del cepo. Ahora bien, esto viene de la mano de una virtual devaluación, porque la banda de flotación del dólar, al abrir el cepo, va a estar entre 1.000 y 1.400 pesos. Para tener una idea, todos los dólares, no solo el blue, sino el dólar MEP, el contado con liquidaciones, es decir, lo que llamamos dólares financieros, vienen operando en el orden ya entre 1.300 y 1.400 pesos. Ahí, 1.360, 1.340, 1.360, ahí está. Entonces, es de esperar que esté ubicado en torno a esos valores, es decir, más cerca del techo de la banda de flotación que va a tener el dólar, entre 1.000 y 1.400, y que en ese caso los dólares que ingresan a través de la deuda que contrae la Argentina con distintos organismos, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, que le van a aportar, según dijo el presidente, algo así como 32.000 millones de dólares en total, en su conjunto, entre todos los organismos, va a hacer que si el dólar supera los 1.400 pesos, el Banco Central con esas reservas salga a responder, es decir, a tratar de bajar para que quede en los niveles de 1.400 pesos. Ahora bien, quiere decir que aquí ya hay implícita una virtual devaluación, porque es muy difícil que el dólar retroceda. ¿Estamos en una situación similar a la del 2018? Y habría que ver. No se lo puede decir taxativamente, pero hay muchos elementos que coinciden. Por ejemplo, allí se presentó un programa ante el Fondo Monetario Internacional para salir del cepo, se quiso salir del cepo, se abrió el cepo, pero al poco tiempo hubo que cerrarlo. ¿Por qué? Es decir, volver a ponerlo. Porque en ese momento, la primera reacción, los primeros días, las primeras semanas de los mercados fue favorable, es decir, se acercaron al piso de la banda, pero después fueron subiendo, y hubo que salir a vender muchos dólares en ese momento, y a partir de ahí hubo que reinstalar el cepo. Milei en su discurso de anoche dijo que el cepo se levanta para siempre. Veremos, yo no creo que nunca se puede decir algo tan taxativamente, lo mismo que con respecto a la inflación, ¿no? Porque hemos tenido mecánicas dinámicas a lo largo de los tiempos, también en los años 90, con la estabilidad dada por la convertibilidad, se tenía una paridad cambiaria, pero eso no garantizó que el país mejorara en sus condiciones, sino que llegó un punto crítico en el cual todos sabemos lo que sucedió con la salida de la convertibilidad. Pero bueno, habrá que ver cómo se va traduciendo todo esto. Lógicamente hay muchas personas, mucha gente que nos está escuchando, no solamente a través de la radio, sino a través de internet, llegando al país y al mundo, y que puede estar preguntándose, ¿y en qué me modifica a mí el cepo si yo no compro dólares? No. Y bueno, pero impacta porque hay un doble impacto, hay una doble lectura que se puede hacer. Yo les voy a decir dos lecturas en realidad hay varias lecturas, pero las dos principales que se vienen haciendo de un lado y del otro de las opiniones. De un lado de las opiniones se dice que esto va a traer aparejado inevitablemente una devaluación. Esto implica que todo componente, todo producto que tenga una partecita, algo o mucho de importado se va a encarecer. ¿Qué quiere decir? ¿Que si hay una devaluación del 30%, las cosas van a aumentar 30%? No debiera ser así. ¿Por qué? Porque solamente debiera aumentar aquellas cosas que se importan. Si yo tengo que pagar más alto el dólar para traer una parte del producto que estoy elaborando, entonces, bueno, eso normalmente se traslada a precio, a veces no en su totalidad para poder seguir vendiendo los productos. Pero bueno, eso lo va a determinar el mercado. Entonces, hay una parte que va a repercutir en la inflación. Ya hemos tenido una inflación alta este mes, 3,7%, este mes digo marzo, ¿no? El índice que se conoció este mes. Y venimos creciendo en inflación, 2,2, 2,4, 3,7. Y abril va a ser seguramente con estas medidas, algo va a impactar y va a ser también superior.
Quiere decir que aquella promesa del gobierno de estabilizar la inflación es como que se está alejando un poco, se está disparando de lo que el gobierno quería, que la inflación baje en torno o por debajo del 2%. Veremos qué pasa en las próximas semanas, más que nada. Esto ya en las próximas semanas, yo creo que en las próximas 4, 5 o 6 semanas ya se va a tener una idea de cómo reaccionan los mercados y, en definitiva, cuando uno habla de los mercados, por ahí uno dice, sí, a mí las acciones ni me van ni me vienen, no me movilizan nada, pero repercuten en la góndola, en donde ahí están los productos que todos compramos. Y la otra mirada, yo les dije que habían dos miradas. La otra mirada, la mirada del gobierno, dice que ahora, bueno, con esta apertura del cepo, se van a poder retirar hasta 200 millones de dólares. ¿Usted tiene 200 millones de dólares, Diego? No, para retirar. Bueno, ni un millón, no, tampoco. 100, bueno, sí, 100 dólares le van a permitir ir a la ventanilla con dinero y comprar 100 dólares en efectivo en los bancos. Hay una circular del Banco Central en este sentido. Es decir, antes podía 200, ahora va a poder 100 nomás, por mes. Pero si usted está bancarizado, es decir, para las cuestiones que tienen que ver con transferencia y todo esto, va a poder hasta 200 millones de dólares. ¿Qué sucede con esto? Bueno, se espera que esto repercuta, que repercuta en que las empresas que pensaban que no podían girar sus dividendos hacia el exterior, es decir, las utilidades, las ganancias a las matrices del exterior, bueno, se espera que con estas medidas digan, bueno, ahora podemos instalarnos. Lo que pasa es que las empresas también van a decir, bueno, ya la Argentina salió del cepo y estuvo un tiempito nomás, muy poco tiempo, y tuvo que volver al cepo. Así que bueno, esta vez Milei dice que es para siempre, pero bueno, como los pronósticos de Milei han ido cambiando tanto en el tiempo, se han ido adecuando pragmáticamente a las circunstancias, uno no sabe. Habrá que ver, insisto, cómo repercute esto. Lo que pasa es que el presidente Milei tiene varios frentes en su gobierno que atender, con lo cual esto que se muestra como una victoria, esto de levantar el cepo, más que nada es una respuesta necesaria para obtener los dólares que necesitaba, porque se le estaba secando las reservas del Banco Central. Es decir, 400 millones de dólares perdió las reservas del Banco Central. Perdimos todo, en realidad, 400 millones de dólares solamente en el día de ayer. ¿Por qué se perdió esta cantidad de dinero? Bueno, porque se acaba para muchos el carry trade, es decir, decidieron muchos en este carry trade que venían haciendo de tener la plata, el dinero en pesos argentinos, en títulos, en lo que fuera, en aquello que le da un poco más de rendimiento que el dólar. Y bueno, y ahora lo sacaron, lo retiraron. Fíjese, para tener una idea, 6.000 millones de dólares en el día de ayer le dijeron que no al gobierno, no le renovaron 6.000 millones de dólares en título. El gobierno puso 6.000 millones de dólares para que se los renovaran y dijeron que no. Eso, obviamente, esos 6.000 millones de dólares fueron ¿a dónde? Y a comprar dólares. Esos 6.000 millones que tendrían que haber ido, si hubiese confianza, a los títulos, fueron a la compra de dólares. Bueno, evidentemente habrá que esperar a ver qué pasa, por eso les digo, en las próximas semanas, porque hay que ver si los 50.000 millones de dólares que dijo anoche Milei que iba a tener el Banco Central alcanzan para responder efectivamente a estas cuestiones, ¿no? A esta demanda de los capitales que siempre están ahí en el sector financiero, más que nada, ¿no? No en el productivo, sino en el financiero. Así que bueno, estas son las realidades, y le decía que el gobierno tiene varios frentes por delante, porque se conoció esta semana también que el fiscal Taiano estaba esperando, obviamente, que se resolviera si tenía que seguir con la causa Libra la jueza María Servini. Se dictaminó que tenía que seguir la jueza Servini, así que entonces Taiano ahora volvió a retomar la causa, a ponerle un poco más de acento, y ordenó pidió el levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Milei y de Javier Milei y de Karina Milei, entre otros, por la cuestión Libra. Quiere decir que técnicamente ya hay un presupuesto de imputación en torno a este caso. Así que es otro de los temas que va a tener que atender el presidente, junto con las denuncias que vienen desde el exterior, desde Estados Unidos. Además, se viene el tema político. Las primeras elecciones van a ser las de Santa Fe, y ya incluso Karina Milei, que es un poco la armadora de todo el espacio político de La Libertad Avanza, ha dicho que esperan una paliza. Dijo eso, ¿no? Esperamos una paliza en Santa Fe, porque no pudieron acomodar los tantos como sí esperan hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Se reunió Karina Milei con
Ritondo y con Santilli para ver si pueden ir unidos en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO. Pareciera que sí, pero bueno, todo esto va a estar obviamente muy ligado a otras cuestiones, porque en la ciudad de Buenos Aires, en la capital del país, están divididos. Entonces, esto no le gusta mucho al expresidente Macri, titular del PRO, por otra parte, que es el que maneja un poco los hilos, estaba pidiendo ahora la expulsión del PRO de Patricia Bullrich. Así que bueno, estos armados electorales también inciden en otro de los frentes que el gobierno tiene que tener por delante. Así que bueno, y para sumarle cuestiones a esta diatriba que tiene con el macrismo, La Libertad Avanza, digamos que le echaron del país al asesor de Jorge Macri, el intendente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Así que, no es que lo echaron del país, sino que pidieron en realidad la baja de su residencia. Gutiérrez Rubí, que en realidad es un asesor que había asesorado a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, ahora asesoraba a Jorge Macri. Es más o menos lo mismo que hacen tantos asesores, ¿no? Que asesoran a las fuerzas políticas independientemente del color. Ellos venden su asesoría. Así que bueno, habrá que ver qué sucede de aquí en adelante, pero le digo, habrá que estar muy atento no solamente a la apertura de los mercados el lunes, sino ir siguiendo qué es lo que va pasando, sobre todo con aquellas cosas que a todos nos tocan, que son los precios de los productos. La inflación subió 3,7% en marzo, en abril, ya las primeras semanas de abril mostraron un alza con respecto a marzo, así que habrá que ver si se sigue dando esta aceleración de la inflación o si se empieza a controlar como prometió el presidente en su discurso de ayer. Lo más preocupante que encuentro yo del discurso del presidente casi pasó desapercibido para todos los medios. Dijo que si no se lograban aquellas cuestiones que tienen que ver con lo internacional, es decir, en medio de este marco internacional tan convulsionado, donde hay aranceles para entrar a Estados Unidos, donde China tiene un excedente de producción que no va a poder ingresar a Estados Unidos, que seguramente va a inundar el mundo con sus productos. En medio de esto, el presidente por ahí dijo que si la situación no cerraba, esto se solucionaba con más ajuste fiscal. Y todos sabemos lo que esto significa. Así que bueno, vamos a cerrar esta primera parte de nuestro Sábado con Todo, en donde hemos analizado brevemente el tema que nos ha, concitado la atención en gran medida en la noche de ayer, que es el discurso del presidente, un presidente al cual se lo vio bastante más moderado que en otros discursos. En fin, veremos cómo se transitan las próximas jornadas y las próximas semanas.